Estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas los de YouTube. Recordad, seguidme en Twitch. Así estaréis conmigo en los directos, parlando, hablando, sintiéndoos a gusto, cómo no. Vamos a seguir leyendo a nuestro querido Guy de Maupassant y vamos a seguir leyendo sus cuentos. A ver cuántos leemos en este directo. Espero que más de uno, depende de lo largos que sean. Todo depende realmente de eso, no de otra cosa. O de si yo me canso rápido, pues dejaré de leer, claro que sí, porque aquí se trata de hacer los directos cuando a uno le apetezcan, porque supongo que todos y todas deseáis ver naturalidad, ¿no? Cierta muy poca artificialidad, aunque esto siempre es artificial al fin y al cabo, porque yo enseño lo que quiero enseñaros, pero bueno, que por lo menos es algo bastante más natural que un show de televisión, ¿no? Vamos a empezar con el cuento de Guy de Maupassant, que se titula La chica de Paul, que es la femme de Paul, que incluido directamente en la Maison Tellier en 1881, ¿vale? Vamos a empezar. El restaurante Grillon, ese falansterio de los aficionados al remo, se vaciaba lentamente. Delante de la entrada reinaba una confusión de gritos, de llamadas, y los mocetones en camiseta blanca gesticulaban con los remos al hombro. Las mujeres, con claros atuendos primaverales, embarcaban con precaución en las yolas, se sentaban al timón acomodando sus vestidos, mientras el dueño del restaurante, un hombrón de barba pelirroja, famoso por su fuerza, daba la mano a las lindas mujercitas mientras mantenía en equilibrio las frágiles embarcaciones. Los remeros se colocaban a su vez, con los brazos desnudos y sacando pecho, posando para la galería, una galería formada de burgueses endomingados, de obreros y de soldados acodados en la baranda del puente y muy atentos a aquel espectáculo. Una a una, las embarcaciones se despegaban del pontón. Los remeros se inclinaban hacia adelante para luego echarse hacia atrás con un movimiento regular, y bajo el empuje de los largos remos curvos, las rápidas yolas se deslizaban por el río, se alejaban, se hacían diminutas, hasta desaparecer finalmente bajo el otro puente, el del ferrocarril, rumbo a la charca de las ranas. Se había quedado solo una pareja. El joven, casi imberbe aún, delgado, pálido de rostro, tenía cogida de la cintura a su amante, una morenita flaca que se movía como un saltamontes, y de tanto en tanto se miraban al fondo de los ojos. El dueño gritó: «Vamos, señor Paul, dese usted prisa», y los dos se acercaron. De todos los clientes de la casa, el señor Paul era el más querido y respetado. Pagaba bien y puntualmente, mientras que los demás se hacían mucho de rogar cuando no desaparecían sin pagar. Y además representaba para el local una especie de publicidad viviente, porque su padre era senador. Cuando un extraño preguntaba «¿Quién es ese mozuelo que está tan loquito por su damisela?», algún cliente respondía a media voz, con tono de importancia y de misterio: «Es Paul Barón, ¿no le conoce? El hijo del senador». E invariablemente el otro no podía dejar de decir: «Pobrecito, sí que está colado por ella». La señora Grillon, una buena mujer, conocedora del negocio, llamaba al joven y a su compañera Miss Tortolitos, y parecía muy enternecida por aquel amor que era rentable para su local. La pareja avanzaba despacito. La yola Madeleine estaba lista. En el momento de subir a ella se besaron, entre las risas del público que atestaba el puente. Luego el señor Paul cogió los remos y se dirigió a sí mismo hacia la charca de las ranas. Cuando llegaron eran casi las 3 y el gran café flotante regurgitaba de gente. La enorme balsa, cubierta con un tejado alquitranado que sostienen unas columnas de madera, está unida con la encantadora isla de Croissy por 2 pasarelas, una de las cuales se adentra hasta el centro de ese local acuático, mientras que la otra une su extremo con un minúsculo islote en el que hay plantado un árbol que recibe el nombre del Tiesto de Flores, y desde ahí llega a esta tierra, junto a la casa de baños. Paul amarró su embarcación a un lado de la balsa, salvó la barandilla del café y acto seguido, cogiendo a su amante de las manos, la alzó, y los dos se sentaron en un extremo de una mesa, frente por frente. Al otro lado del río, en el camino de Sirga, había alineada una larga fila de carruajes de lujo,
Los coches de plaza alternaban con los elegantes carruajes de los lechuguinos, los unos pesados con el enorme vientre que aplastaba los resortes, enganchados a un rocín con la testuz inclinada y las rodillas castigadas, esbeltos los otros, airosos sobre sus delgadas ruedas con caballos de patas finas y tensas, el cuello erguido, bocados blancos de espuma, mientras el cochero, muy digno con su librea, con la cabeza rígida dentro de su gran cuello, se mantenía tieso con la fusta sobre una rodilla. La orilla estaba atestada de gente que llegaba en familia o en grupos, en pareja o sola. Arrancaban alguna brizna de hierba, bajaban hasta el agua, volvían a subir hasta el camino, y todos, una vez llegados al mismo punto, se paraban en espera del barquero. La pesada balsa iba continuamente de una orilla a la otra, descargando a los viajeros en la isla. El brazo del río, llamado el brazo muerto, al que se asoma ese café flotante, parecía dormir, tan débil era la corriente. Flotas de yolas, de esquifes, de piraguas, de podóscafos, de gigs, de embarcaciones de toda forma y tipo, surcaban las inmóviles aguas, se cruzaban, se mezclaban, se abordaban, se paraban bruscamente por una sacudida de los brazos, para ponerse de nuevo en movimiento con un brusco esfuerzo de los músculos, deslizándose velozmente como largos peces amarillos o rojos. A continuación llegaban otras sin cesar, las unas de Chateau, aguas arriba, las otras de Bougival, aguas abajo, y en el agua, de una barca a la otra, se cruzaban carcajadas, llamadas, preguntas, insultos. Los remeros exponían al ardor del sol la carne bronceada y modelada de sus bíceps, y semejantes a flores exóticas, a flores flotantes, se abrían en la popa de las canoas las sombrías de seda roja, verde, blanca o azul de las timoneras. Un sol de julio llameaba en medio del cielo. El aire parecía colmado de una encendida alegría. Ni siquiera un soplo de brisa movía las hojas de los sauces y de los álamos. A lo lejos, enfrente, el inevitable Mont Valérien ostentaba en la cruda luz sus escarpas fortificadas, mientras que a la derecha el encantador collado de Louveciennes, siguiendo la curva del río, se redondeaba en semicírculo, dejando entrever a veces, a través de la frondosa y oscura vegetación de los grandes jardines, los muros blancos de las casas de campo. En las cercanías de la charca de las ranas, una multitud de paseantes circulaba bajo los árboles gigantescos que hacen de ese rincón de la isla el parque más delicioso del mundo. Mujeres y muchachas de cabellos rubios, senos desmesuradamente grandes, nalgas exageradas, caras embadurnadas de afeite, ojos sombreados con crayón, labios color sangre, llenas de lazos y cenidísimas en unos vestidos extravagantes, paseaban por los frescos céspedes el mal gusto chillón de sus atavíos, mientras que a su lado posaban unos jóvenes ridículamente vestidos según los figurines de moda, con guantes de color claro, botas de charol, junquillos delgados como hilos y monóculos que no hacían sino acentuar lo estúpido de su sonrisa. Justo en la charca de las ranas, la isla queda estrangulada, y en la orilla opuesta, donde también funciona una barcaza que transporta ininterrumpidamente a la gente de Croissy, el brazo de agua rápido, lleno de torbellinos, remolinos y espuma, discurre como un torrente. Un destacamento de pontoneros en uniforme de artillería acampa en esa orilla, y los soldados, sentados en fila en un largo madero, miraban pasar las aguas. Esta descripción, y perdonar el corte, me recuerda mucho a la pintura esta. No me acuerdo de quién es, ni del nombre de la pintura, pero que seguramente reconoceréis, que están como unos burgueses, ¿no? Unos hombres de traje, unas mujeres vestidas así como de época, que están en la orilla de un río, ¿no? En el Prado Verde, haciendo un picnic, ¿no? Y ahí como así, ¿no? Se ve el río aquí abajo, aquí el Prado Verde y aquí la gente, ¿no? Y me recuerda a esa pintura que es famosísima, pero no recuerdo de quién es. En el café flotante reinaba una tremenda y vociferante baraúnda. Las mesas de madera, en las que las bebidas derramadas formaban delgados arroyuelos pringosos, estaban cubiertas de vasos medio vacíos y rodeadas de personas medio ebrias. Todo este gentío gritaba, cantaba, berreaba,
Los hombres, con el sombrero echado hacia atrás, los rostros enrojecidos y los ojos brillosos de los borrachos, se agitaban voceando por esa necesidad de armar jaleo propia de los brutos. Las mujeres, en busca de una presa para la noche, se hacían pagar la bebida mientras esperaban, y en el espacio libre entre las mesas dominaba el acostumbrado público de aquellos lugares, una legión de remeros vocingleros con sus compañeras en faldilla de franela. Uno de ellos bregaba con el piano y parecía tocar con pies y manos. 4 parejas bailaban dando saltos una contradanza, observados por algunos jóvenes elegantes y correctos, que habrían parecido respetables si, a pesar de todo, la tara del vicio no hubiera sido evidente. Pues en efecto, en aquel lugar puede olerse a pleno pulmón toda la hez de la sociedad, toda la crápula distinguida, toda la pobredumbre del mundo parisino, mezcla de horteras, de comicastros, de periodistas de ínfima categoría, de caballeros de sangre en cargos de curador, de turbios bolsistas, de juerguistas de mala nota, de viejos vividores podridos. Equívoca mezcolanza de todos los seres dignos de sospecha, conocidos a medias, perdidos a medias, respetados a medias, deshonrados a medias, timadores, bribones, proxenetas, caballeros de industria de aspecto digno, aire de matasiete que parece decir, al primero que me trate de bribón, me lo cargo. Aquel lugar rezuma estupidez, apenas a la canallada y a la galantería propia de un bazar. Varones y hembras están cortados por el mismo patrón. Flota en el ambiente un tufillo de amor y enzarzan por un quítame allá esas pajas, a fin de defender unas reputaciones podridas que el sable o las balas de pistola no hacen sino hundir más aún. Algunos vecinos de los alrededores van ahí a curiosear los domingos. Algunos jóvenes, muy jóvenes, llegan cada año para aprender a vivir. Algunos paseantes van a dar una vuelta por el lugar. Algunos ingenuos a perderse allí. Con razón se le llama la charca de las ranas. Al lado de la balsa, cubierta donde se sirven bebidas, y muy cerca del tiesto de flores, la policía. La gente se baña, las mujeres con suficientes redondeces acuden ahí a mostrar al desnudo su mercancía y en busca de clientes. Las otras, desdeñosas y bien rellenas de algodón, sostenido a fuerza de elásticos, enderezadas por aquí, modificadas por allá, miran como chapotean sus hermanas con aire de desprecio. Sobre una pequeña plataforma se apretujan los nadadores para zambullirse, hechos unos espárragos, redondos como calabazas, nudosos como ramas de olivo, curvados hacia adelante o echados hacia atrás a causa de su gran panza invariablemente feos, saltan al agua salpicando a quienes están tomando algo en el café. Pese a los inmensos árboles que se curvan sobre la casa flotante y a la proximidad del agua, un calor sofocante llenaba aquel lugar. Los efluvios de los licores derramados se mezclaban con el olor de los cuerpos y de los fuertes perfumes de que estaban impregnada la piel de las vendedoras de amor y que se evaporaban en aquel horno. Pero por debajo de todos aquellos distintos olores flotaba un aroma ligero a polvos de tocador que a veces desaparecía, reaparecía y siempre se reencontraba, como si una mano escondida hubiera sacudido en el aire una borla para polvos invisibles. El espectáculo estaba en el río, donde el ir y venir incesante de las barcas atraía las miradas. Las remeras se exhibían en los asientos, delante de sus varones de recias muñecas, y ellas miraban con desprecio a las mendigantes decenas que rondaban por la isla. A veces, al pasar un equipo lanzado a toda velocidad, los amigos que habían descendido a tierra lanzaban unos gritos y todo el público, presa de repentina locura, se ponía entonces a dar alaridos. En el recodo del río, hacia Chateau, se veían de continuo nuevas barcas. Estas se acercaban, se hacían más grandes y a medida que se reconocían los rostros, se alzaban otros clamores. Un bote cubierto con una toldilla, con 4 mujeres a bordo, descendía lentamente la corriente. La que remaba era menuda, flaca, ajada, vestida de grumete con el pelo recogido bajo un sombrero de hule. Enfrente de ella, una rubia fondona, vestida de hombre, con una chaqueta de franela blanca, estaba tumbada de espaldas en la popa del bote, con las piernas al aire, a ambos lados del banco de la remera, y fumaba un cigarrillo, mientras que a cada golpe de remo su pecho y su vientre temblaban, zarandeados por la sacudida. Detrás, debajo de la toldilla, 2 guapas muchachas altas y esbeltas, la una morena y la otra rubia, estaban cogidas de la cintura sin apartar la vista de sus compañeras.
partió un grito de la charca de las ranas. ¡Ya llega Lesbos! Y de golpe se alzó un clamor de furia. Se produjo un espantoso bullicio. Los vasos caían, la gente se subía a las mesas. Todos, en medio de un ruidoso delirio, vociferaban «Lesbos, Lesbos, Lesbos». El grito se extendía, se volvía indistinto, hasta no sería sino una especie de espantoso aullido, y de repente parecía alzarse de nuevo, ascender a los cielos, cubrir la llanura, hinchar el túpido follaje de los grandes árboles, expandirse hasta las colinas lejanas, alcanzar el sol. La remera, al oír esta ovación, se detuvo tranquilamente. La gorda rubia, tumbada en el fondo del bote, volvió la cabeza con un aire indolente, incorporándose sobre los codos, y las dos guapas muchachas, desde atrás, se echaron a reír saludando a la multitud. Entonces redobló el vocerío, haciendo temblar el café flotante. Los hombres alzaban sus sombreros, las mujeres agitaban sus pañuelos, y todas las voces, agudas o graves, gritaban al unísono «Lesbos». Se hubiera dicho que aquella muchedumbre, aquella panda de corrompidos, saludara a un caudillo, como esas escuadras que disparan los cañones cuando un almirante pasa por delante de ellas. También la nutrida flotilla de barcas aclamaba al bote de las mujeres, que prosiguió su marcha soñolienta para tocar tierra algo más lejos. El señor Paul, al contrario que los demás, se había sacado una llave del bolsillo y silbaba con todas sus fuerzas. Su amante, nerviosa y más pálida aún, le agarraba del brazo para hacerle callar y le miraba fijamente, esta vez con ojos de ira. Pero él parecía exasperado, como sublevado por unos celos de macho, por un furor profundo, instintivo, desordenado. Balbució, con los labios temblorosos de indignación: «Es una vergüenza. Deberían ahogarlas como unas perras, con una piedra al cuello». De repente, Madeleine montó en cólera. Su agria vocecita se volvió silbante, expresándose con locuacidad, como para defender su propia causa. «¿Y a ti qué te importa? ¿No son libres de hacer lo que les plazca, pues no deben dar cuenta a nadie de nada? Déjalas en paz con tus modales y ocúpate de tus asuntos». Oye, en 1881... ¡Wow! Vemos que un ataque homófobo, porque si las llaman lesbos, yo supongo que son lesbianas, las muchachas del barco. Bienvenido, Daspro. ¿Qué tal? Me alegro mucho de que te hayas pasado por aquí. Estamos aquí leyendo a Guy de Maupassant y estamos con el cuento La chica de Paul, creo que se llama el cuento. Sí. Y vemos aquí un episodio de homofobia y un episodio de contra la homofobia en 1881. Madre mía, con Guy de Maupassant. Pero él la cortó. Ya se encargará la policía de ello y yo de que las metan en Saint-Lazare. Que Saint-Lazare es la cárcel es la más conocida prisión de mujeres de París. Es decir, que el Paul las quería meter en la cárcel por ser lesbianas. Ella se sobresaltó. ¿Tú? Sí, yo. Y mientras tanto te prohíbo hablar con ellas. ¿Entendido? Te lo prohíbo. Entonces ella se encogió de hombros y calmada de repente dijo: «Mira, guapo, yo hago lo que me da la gana y me place. Y si no te parece bien ya puedes largarte ahora mismo. No soy tu mujer, así que cállate». 1881. ¿Vale? Puro feminismo, ¿eh? Madre mía. Por el otro extremo del gran café de madera hacían su entrada las 4 mujeres. Las 2 vestidas de hombre caminaban delante, la una delgada y que parecía un mozalbete avejentado, con canas amarillentas en las sienes. La otra llenaba con su gordura el traje de franela blanca, abombando con sus nalgas los anchos pantalones, y contoneándose como una oca cebada, con unos muslos enormes y las rodillas hundidas. Les seguían sus 2 amigas y la multitud de remeros iba a darles la mano. Habían alquilado entre las 4 un chalecito a orillas del agua, y vivían ahí, como 2 parejas casadas. Su vicio era público, oficial, patente, es decir, que todo el mundo lo sabía. Se hablaba de él como de algo natural, que las hacía casi simpáticas, y se cuchicheaban en voz baja historias extrañas, dramas nacidos de furiosos celos femeninos y de visitas secretas a la caseta de la orilla del río de mujeres conocidas, de actrices. Un vecino, indignado por aquellos rumores escandalosos, había dado aviso a la gendarmería y se había presentado el cabo con un gendarme para efectuar una investigación.
Estamos hablando de un tiempo, fijaros, en el cual ser homosexual, que te gustase a alguien de tu mismo sexo, era motivo de denuncia y hacía que la policía fuese a investigar eso, como si fuese algo digno de investigación. Era una misión delicada. Al fin y al cabo, no podía reprocharse nada a aquellas mujeres que no se dedicaban a la prostitución. El cabo, muy perplejo y hasta ignorando la naturaleza de los presuntos delitos de que se trataba, hizo algunas preguntas al buen Tuntún y redactó un informe descomunal en el que se las declaraba inocentes. Bienvenido, Pipe. Sí, Maupassant para el domingo, como siempre, como siempre. Y estamos aquí con un cuento que es La chica de Paul, escrito también o publicado en 1881, en el cual vemos... Oh, muchas gracias, Dabs. En el cual vemos un episodio de homofobia, ¿vale? Un episodio de contra homofobia, feminismo y bastante sorprendido, bastante sorprendido. Las risas se habían oído hasta en Saint-Germain. Cruzaron a paso lento, como unas reinas, el establecimiento de la charca de las ranas. Parecían orgullosas de su celebridad, felices de las miradas fijas en ellas, superiores a esa multitud, a esa turba, a esa plebe. Madeleine y su amante las miraban venir y en los ojos de la muchacha se encendía una llama. Cuando las dos primeras estuvieron en el extremo de la mesa, Madeleine exclamó: «Pauline». La gorda se volvió, se detuvo, sin soltar del brazo a su pequeño grumete hembra. «Vaya, pero si es Madeleine. Ven a charlar un momento conmigo, querida». Paul contrajo los dedos en la muñeca de su amante, pero ésta dijo con tal tono: «Oye, guapo, por mí puedes largarte», que él no respondió nada y se quedó solo. El amante es el homófobo hijo de puta, y también es el machista hijo de puta. Y Madeleine es su amante, que lo mandó a paseo, le hizo: «A tomar por culo. A tus mierdas para allá, déjame sola». Entonces se pusieron las tres a charlar bajito, de pie. Afloraban a sus labios sonrisas de alegría, hablaban por los codos, y Pauline, de vez en cuando, miraba a Paul de pasada, con una sonrisa burlona y malvada. Ah, no te preocupes, Pipe, no te preocupes por no haberme podido escribir, tranquilo, tranquilo. Yo sigo aquí de momento. Puedo saber que estoy vivo durante una semana. Más allá del futuro no sabré si estoy vivo, pero de momento yo creo que una semana... Creo que tiene altas probabilidades de supervivencia, ¿no? Y bien, la semana bien, bastante bien, la verdad. Tenía ganas también de hacer directo. Y el domingo es hora de cuentos. También he dicho al principio del directo que estamos leyendo cuentos de Guy de Maupassant, pero también tengo otros autores y autoras que también escriben cuentos, que también seguramente iré alternando para hacer más variado los domingos. Leeré cuentos de Guy de Maupassant, luego leeré cuentos de otra autora, de otros autores y tal, pero seguiremos con Guy porque me gusta mucho. Pero iré alternando porque creo que así podemos descubrir nuevos y nuevas autoras. Ya me contaréis qué tal vuestra semana. Mientras leo aquí un poquito de empoderamiento femenino y del colectivo LGTBI, porque madre mía, con Guy de Maupassant. Finalmente no pudieron aguantar más. Se levantó de repente y se fue hacia ella en un arrebato, temblando todo él. Uy, que se van a dar de hostias, ¿eh? «Ven aquí, te lo ordeno», dijo. «Te he prohibido que hables con estas desvergonzadas». ¿Cuál es mi libro favorito? Buah. Es una pregunta... Uf. A ver, más que favorito, a ver, de poesía. Voy a ir así. De poesía, el que más me gustó fueron Las flores del mal, de Charles Baudelaire. Pero también hay muchos poetas que me gustan. De novela, la novela que más me ha gustado. Pues así últimamente, por decirte una de las últimas, El señor de las moscas, que también me moló mucho. Frankenstein también, de Mary Shelley me flipó. Se convirtió en uno de mis libros favoritos. De sociología y de política, diría que un libro que me cambió, que me hizo darme cuenta de la importancia de estudiar sociología, que es lo que yo estudié, y
un libro que me hizo, que aumentó mi pasión por la sociología y por la política fue Vigilar y Castigar de Michel Foucault, que no es que sea de mis favoritos, pero sí que me hizo un clic en la cabeza, me hizo pa. Yo os lo recomiendo. De filosofía, por ponerte un ejemplo, así hablo Zaratustra de Nietzsche, pero que no me lo terminé porque me estaba afectando el leerlo y lo dejé a mitad. Entonces, pues son libros que más o menos me hicieron cambiar o cuando los leí o me gustaron enormemente. Y Pipe, Frankenstein es la hostia. Frankenstein es una locura. Vamos, el machista este dice: ven aquí, te lo ordeno, dijo. Te he prohibido que hables con estas desvergonzadas. Pero Pauline, alzando la voz, se puso a vomitarle todo su repertorio de pescadera. La gente reía a su alrededor. Algunos se acercaban. Otros se ponían de puntillas para ver mejor. Y él permanecía desconcertado ante aquel diluvio de sucias injurias. Tenía la impresión de que las palabras que salían de la boca de ella y caían sobre él le ensuciasen como inmundicias. Entonces, ante el escándalo inminente, volvió sobre sus pasos y fue a apoyarse con los codos en la baranda frente al río, de espaldas a las tres mujeres victoriosas. Se quedó ahí, mirando al agua, y a veces con gesto rápido, como para arrancársela. Se limpiaba nerviosamente con el dedo una lágrima que se le había formado en la comisura de un ojo. Ay, madre mía, se pone a llorar. El caso es que estaba locamente enamorado, sin saber por qué. Pese a sus instintos delicados, pese a su razón, incluso pese a su voluntad, había caído en ese amor como puede caerse en un hoyo lleno de barro. De natural emotivo y delicado, había soñado con amores exquisitos, ideales y apasionados, y he aquí que aquella chiquilicuatro de mujer, tonta, como todas las mujerzuelas, de una estupidez desesperante, ni siquiera guapa, escuálida e irascible, le había pescado, cautivado, poseído de pies a cabeza, de cuerpo y de alma. Y él sufría aquel hechizo femenino, misterioso y omnipotente, aquella fuerza desconocida, aquella prodigiosa dominación, nacida no sabía de dónde, del demonio de la carne, y que pone al hombre más equilibrado a los pies de una cualquiera, sin que nada en ella explique su poder fatal y soberano. Presentía que a sus espaldas se estaba urdiendo alguna infamia. Algunas carcajadas transieron su corazón. ¿Qué hacer? Lo sabía perfectamente, pero no podía. Miraba fijamente en la orilla opuesta a un pescador con la caña, inmóvil. De pronto, éste sacó con un gesto brusco del río un pececillo plateado que se agitaba en el extremo del sedal. Luego trató de sacar el anzuelo, lo torció, lo giró, pero fue en vano. Entonces, presa de la impaciencia, se puso a tirar de él, saliendo toda la garganta sanguinolenta del pobre pez junto con una masa de entrañas. Y Paul se estremeció, sintiéndose también él lacerado hasta el corazón. Le pareció que aquel anzuelo era su amor, y que si hubiera que arrancarlo, todo lo que tenía dentro del pecho saldría así en la punta de un hierro curvado prendido en el fondo de su ser, y cuyo hilo sujetaba Madeleine. El libro de las brujas, Dabs, ponme por favor el autor o la autora, porque no conozco ese libro. Y 20.000 leguas de viaje submarino, Julio Verne también lo leí. He leído muchos libros de Julio Verne, sobre todo cuando era más joven. Cuando tenía 12, 13 años, mis padres me los compraban porque me gustaban, porque eran los libros de aventuras ultra entretenidos. Y 20.000 leguas de viaje submarino es un libro muy bueno, es un libro largo. Yo recuerdo que era largo, pero a mí me... Pero a mí me flipó también, me gustó mucho. El libro de la película de las brujas. El libro de la película de las brujas. ¿Qué película? ¿Qué película de las brujas? Hay muchas, ¿eh? Por eso lo digo. Al menos que haya una película que se llame Las Brujas. Una mano se posó en uno de sus hombros. Se sobresaltó. Se volvió. Tenía a su amante junto a él. No se dijeron nada. Ella se apoyó en la baranda como él, con los ojos clavados en el río. La antigua, la bruja de Blair, ¿quieres decir?
Ah, a una película que se llama justo Las Brujas. No, no la conozco. No sé cuál es. A ver, no la conozco como tal. Las Brujas. Están Las Brujas de Blair. Están Las Brujas de Salem, que es una película también. Están Witch, que también es una película. Está Aquelarre, que os la recomiendo. Aquelarre, que además creo que es española. Creo que es vasca esa película. Que os la recomiendo, es nueva, creo. Y también trata sobre una aquelarre, vaya. Descubrimiento, ¿no? Tampoco el título era muy original. Él pensaba en lo que debía decir, pero no se le ocurría nada. Ni siquiera acertaba a desentrañar lo que le pasaba. Todo cuanto sentía era una alegría de verla a su lado, que había regresado, y una vergonzosa cobardía, una necesidad de perdonarlo todo, de permitirlo todo con tal de que ella no le dejara. Que hace poco hicieron un remake con Anne Hathaway. Si sea, hostia, pues no sé, me lo voy a apuntar, ¿eh? Se llamaba solo The Witches. Y tiene un libro. ¿Y el libro de quién es? De Anne Rice. Porque Anne Rice escribía sobre brujas o sobre vampiros, creo. Las brujas. Me lo apunto aquí. Las brujas con Anne Hathaway. Vale. Por saber cuál es. Y es una peli. Que si no, luego no recordaré. Una película con Mr. Bean y Angelica Houston. Pero, ¿es de terror o es de humor? Porque Mr. Bean era de humor, ¿no? Creo recordar. Finalmente, tras algunos instantes, él le preguntó con voz muy dulce: ¿Quieres que nos vayamos? En la barca se estará mejor. Es un clásico de terror infantil ochentero, vale. Entonces habrá cosas de humor y demás. Vale. Pues me lo miraré porque a mí me gustan las películas de los 80, las películas en blanco y negro y las películas Z. Las que salen monstruos y te ríes de los monstruos porque parecen hechos de plástico, de plastilina. Véase. A ver si recuerdo algún nombre de una película así que salgan monstruos de estos que te ríes del monstruo. No me recuerdo, luego os diré, luego lo miro y os lo digo. Ella respondió: sí, tesoro. La ayudó a subir a bordo de la yola, sosteniéndola, apretándole las manos, totalmente emocionado, con los ojos aún húmedos. Ella le miró sonriendo y se besaron de nuevo. Remontaron el río despacito, bordeando la orilla plantada de sauces, recubierta de hierba, bañada y tranquila en la tibieza de las primeras horas de la tarde. Cuando volvieron al restaurante Grillón, eran apenas las 6, de modo que, dejando la yola, se fueron a pie por la isla, en dirección a Bezons, a través de los prados, siguiendo los altos álamos que bordean el río. Vemos que Madeleine ha vuelto con el machista, madre mía. Los prados de heno ya crecido, a punto de siega, estaban llenos de flores. El sol declinante extendía sobre ellos un manto de luz rojiza y en el calor amortiguado del día moribundo las fluctuantes fragancias de la hierba se mezclaban con los húmedos olores del río, impregnando el aire de una dulce languidez, de una leve felicidad como de una emanación de bienestar. Ganaba a los ánimos un suave desfallecimiento y una especie de comunión con ese plácido esplendor de la tarde, con ese vago y misterioso estremecimiento de la vida expandida, con la penetrante y melancólica poesía que parecía desprenderse de las plantas, de las cosas y abrirse, revelada a los sentidos en aquella agradable y recogida hora. Pues me la veré y yo os recomiendo una película un poquito asquerosa, un poquito gore, es la del Cien pies humano. Hay tres. La primera, la segunda y la tercera. Son tres. La mejor, la segunda, pero bueno. Yo os la recomiendo. El Cien pies humano. The Human... No lo vas a saber pronunciar en inglés porque es raro, ¿eh? The Human Centipede. Bueno, por si la tienes que buscar en inglés. A los que les guste el gore, les gustará.
ganaba los ánimos un suave desfallecimiento y una especie de comunión con ese plácido esplendor de la tarde, con ese vago y misterioso estremecimiento de la vida expandida, con la penetrante y melancólica poesía que parecía desprenderse de las plantas, de las cosas y abrirse, revelada a los sentidos en aquella agradable y recogida hora. Él sentía todo eso, pero ella no comprendía nada. Caminaban uno al lado del otro, y he aquí que de repente, cansada de estar callada, se puso a cantar. Con su voz estridente y en falsete cantó un motivo de moda, un estribillo que estaba en la mente de todos, que rompió bruscamente la profunda y serena armonía de la tarde. Él la miró, y sintió entre ellos dos un abismo infranqueable. Ella azotaba la hierba con su sombrilla, con la cabeza un tanto gacha, mirándose a los pies y cantando, soltando agudos, intentando gorgoritos, atreviéndose con trinos. Así que aquella pequeña y estrecha frente, que tanto le gustaba, estaba hueca, hueca. Dentro no había más que esa música de organillo, y los pensamientos que se formaban en ella como por azar eran iguales a aquella música. Ella no le comprendía en absoluto, la separación era más grande que si no hubieran vivido juntos. No iban sus besos nunca más allá de sus labios. Qué bonita esta frase. ¿No iban sus besos nunca más allá de sus labios? Bravo, me la apunto. Me ha gustado. En aquel momento ella alzó los ojos hacia él y sonrió de nuevo. Trastornado hasta la médula, abrió de par en par los brazos y en un arrebato de amor la abrazó apasionadamente. Pero como le arrugaba el vestido, ella se desprendió, murmurando en compensación: «Te quiero, gatito mío». ¿Has visto la primera, Pipe? Pues la segunda es en blanco y negro y trata de alguien que ve la primera película y quiere repetirla, hacer la realidad. Y la última va del 100 pies humano, que se hace en una cárcel y que lo hacen con 500 personas, con todos los presos que hay. Así que gore asegurado. Él la cogió por la cintura y como loco se la llevó a la carrera, besándola en las mejillas, en las sienes, en el cuello, saltando de alegría. Cayeron jadeantes al pie de un matorral incendiado por los rayos del sol poniente y antes de haber recobrado el aliento se unieron sin que ella comprendiera el porqué de su exaltación. Volvían, cogidos los dos de la mano, cuando de pronto vieron a través de los árboles en el río el bote con las 4 mujeres. También la gorda Pauline les vio porque se levantó, mandando besos a Madeleine. Luego gritó: «¡Hasta la noche!». Madeleine respondió: «¡Hasta la noche!». Paul tuvo la impresión de que el corazón se le cubría de repente de hielo, y regresaron para cenar. Me encantan mucho estas historias, lo hemos visto también en otros cuentos, como aquí la gente que tiene ganas de hacer el amor, entre comillas, por decirlo así suavemente, ven un matorral, un arbolito, un pequeño bosquecillo, se van ahí, hacen el amor y luego salen tan campantes, en vez de encerrarse en una casa, tener que buscar una cama, un hotel, en plena calle, hombre, en pleno bosque. ¿Qué más da? ¡Viva la vida! Se instalaron en uno de los cenadores que había al borde del agua y se pusieron a comer en silencio. Al caer la noche, trajeron una vela encerrada dentro de un globo de cristal que les alumbró con un tenue y vacilante resplandor, y en todo momento se oían los estallidos de gritos de los remeros en la gran sala del primer piso. A los postres, Paul, tomando cariñosamente la mano de Madeleine, le dijo: «Me siento muy cansado, preciosa. Si no tienes inconveniente, nos acostaremos temprano». Pero ella comprendió la astucia, muy lista Madeleine, y le lanzó una mirada enigmática, esa mirada de perfidia que asoma de repente en el fondo de los ojos de una mujer. Tras haber reflexionado, respondió: «Puedes irte tú, si quieres, a la cama, pero yo he prometido ir al baile de las charcas de las ranas». Él esbozó una sonrisa penosa, una de esas sonrisas con las que se disimulan los más horrendos sufrimientos, pero respondió con tono acariciante y apesadumbrado: «Podrías darme el gusto de quedarte conmigo». Uy, qué tóxico es este Paul, ¿eh? Ella denegó con la cabeza, sin abrir la boca. Él insistió: «Te lo ruego, tesoro». Entonces ella le cortó de inmediato: «Ya has oído lo que te he dicho. Si no te parece bien, ahí tienes la puerta. Nadie te lo impide. Por lo que hace a mí, lo he prometido e iré». Él apoyó los codos sobre la mesa, sosteniéndose la frente con las manos, y se quedó así, enfrascado en dolorosos pensamientos. Los remeros volvieron a bajar sin dejar de armar alboroto en ningún momento. Volvían a partir en sus yolas para el baile de la charca de las ranas.
Madeleine le dijo a Paul: «Decídete si vienes o no, de lo contrario pediré a uno de estos señores que me acompañe». Paul se puso en pie y susurró: «Vamos». Y se fueron. Uy, al final Paul va, madre mía, se va a liar, ¿no? La noche estaba negra, tachonada de estrellas, y era recorrida por un hálito abrasador, un soplo pesado, cargado de ardores, de fermentos, de gérmenes vivos, que mezclados con la brisa, demoraban su avance. Paseaba por los rostros una caricia cálida, hacía respirar más rápido, jadear un poco, tan densa y cargada parecía. Las yolas comenzaban a moverse, con un farolillo veneciano en la proa. No se vieron ya las embarcaciones, sino tan solo esos faroles de mano de color, rápidos y danzarines, semejantes a luciérnagas enloquecidas, y por doquier corrían voces en la oscuridad. La yola de los dos jóvenes se deslizaba lentamente. A veces, al pasar junto a ellos una embarcación en plena carrera, descubrían de improviso la espalda blanca del remero iluminada por el farolillo. Una vez que hubieron doblado el recodo del río, apareció en lontananza la charca de las ranas. Estaba engalanada de fiesta, con girándulas, guirnaldas de globos de color y racimos de luces. Por el Sena circulaban lentamente barquichuelas representando cúpulas, pirámides, monumentos complicados, con fuegos de todos los matices. Festones inflamados llegaban hasta el agua, y a veces un farol, rojo o azul, en lo alto de una inmensa caña de pescar invisible, parecía una gran estrella suspendida. Todas aquellas luminarias difundían un resplandor en torno al café. Iluminaban de abajo arriba los grandes árboles de la orilla, cuyo tronco se destacaba en un color gris pálido, y las hojas de un verde lechoso sobre el negro profundo de los campos y del cielo. La orquesta, integrada por 5 artistas de barrio, hacía llegar hasta lo lejos su música de baile de candil, sencilla y saltarina, que hizo cantar de nuevo a Madeleine. Quiso entrar enseguida. Paul quería dar primero una vuelta por la isla, pero tuvo que ceder. La clientela se había depurado, quedaban casi tan solo los remeros, algunos raro burgués y algunos jóvenes acompañados de mujerzuelas. El director y organizador de aquel cancán, majestuoso en su raído traje negro, paseaba por todas partes su rostro devastado de viejo traficante de placeres públicos a precios populares. La gorda Pauline y sus compañeras todavía no habían llegado. Paul respiró. La gente estaba bailando, las parejas cara a cara hacían enloquecidas cabriolas, echando sus piernas al aire hasta la nariz de sus compañeros. Las hembras, descoyuntando sus muslos, daban saltos en medio de un torbellino de faldas que hacía que se viera su ropa interior. Sus pies se alzaban por encima de sus cabezas con pasmosa facilidad y balanceaban sus vientres, se contoneaban, meneaban sus pechos, expandiendo en torno un fuerte olor a sudor femenino. Los varones se agachaban como sapos con gestos obscenos, se contorsionaban gesticulantes y horrendos, hacían la rueda cogidos de las manos, o bien, esforzándose en hacerse los graciosos, esbozaban unos ademanes ridículos. Una gorda camarera y 2 mozos servían las consumiciones. ¿Qué pasará en esta fiesta? Queda poquito. Aquel café flotante estaba cubierto nada más que por una techumbre, sin tabique alguno que lo separara del exterior, por lo que el baile desencadenado se desarrollaba enfrente de la noche pacífica y del firmamento tachonado de estrellas. De repente el Mont Valérien, allá lejos, enfrente, pareció iluminarse como si un incendio hubiera prendido detrás. El resplandor se extendió, se acentuó, invadiendo paulatinamente el cielo, describiendo un gran círculo luminoso, de una luz pálida y blanca. A continuación apareció algo rojo, se hizo más grande, de un rojo encendido como un metal sobre el yunque. Lentamente tomaba forma, se redondeaba, parecía salir de la tierra, y la luna, separándose del horizonte, ascendió lentamente en el espacio. A medida que se elevaba, su color púrpura se atenuaba, haciéndose amarillo, un amarillo claro y esplendente, y el astro parecía empequeñecerse al alejarse. Paul lo miró largamente, extraviado en esa contemplación, y se olvidó de su amante. Cuando se volvió, había desaparecido. La buscó inútilmente, recorría las mesas con la mirada ansiosa, iba sin cesar de aquí para allá, preguntando a este y al otro. Nadie la había visto. Vagaba así, jadeando de la inquietud, cuando uno de los camareros le dijo: «¿Busca a la señora Madeleine? Justo acaba de salir, con la señorita Pauline». «¡Uy, madre mía!».
En ese mismo instante, Paul descubrió de pie en el otro extremo del café a la grumete y a las dos bellas muchachas, cogidas todas de la cintura, que le miraban de soslayo, cuchicheando entre sí. Comprendió y se lanzó como un loco hacia la isla. Primero corrió en dirección a Chateau, pero una vez llegado a la llanura se volvió atrás. Entonces comenzó a rebuscar entre la espesura de matorrales, a vagabundear como un loco, parándose de vez en cuando a escuchar. Los sapos, a lo largo de todo el horizonte, emitían su canto breve y metálico. Hacia Bougival, un pájaro desconocido modulaba algunos sonidos que llegaban debilitados por la distancia. La luna derramaba sobre los prados una tenue claridad, como un polvillo de algodón en rama. Penetraba a través del follaje, hacía filtrar su luz hasta dar en la corteza plateada de los álamos, acribillaba con su lluvia brillante las copas estremecidas de los grandes árboles. La poesía embriagadora de aquella noche estival penetraba a su pesar en Paul, transía su tremenda angustia, agitaba su corazón con feroz ironía, despertando rabiosamente en su alma dulce y contemplativa la necesidad de un afecto ideal, de apasionadas efusiones en el regazo de una mujer adorada y fiel. Se vio obligado a detenerse, estrangulado por unos sollozos precipitados, desgarradores. Pasada la crisis, siguió caminando. De pronto le pareció haber recibido una cuchillada. Se estaban besando, ahí, detrás de aquel matorral. Corrió hacia ahí. Había una pareja de enamorados, cuyas dos siluetas se alejaron a paso vivo al acercarse él, enlazados, unidos en un beso sin fin. No se atrevía a llamar, sabiendo perfectamente que ella no respondería, y tenía también un tremendo miedo a descubrirlas de improviso. Los ritornelos de las contradanzas con los solos desgarradores del cornetín de pistón, las falsas risas de las flautas, las agudas rabias del violín le encogían el corazón, exasperando su sufrimiento. La música endiablada y sincopada se difundía bajo los árboles, ya debilitada, ya acrecida por un soplo pasajero de brisa. ¿Qué estará pasando fuera, madre mía? De repente pensó que tal vez ella había vuelto. Sí, había vuelto. ¿Por qué no? Había perdido la cabeza sin razón, estúpidamente, arrebatado por sus terrores, por las sospechas desordenadas que la asaltaban de un tiempo acá. Y en uno de esos momentos de extraña calma que a veces atraviesan los más grandes momentos de desesperación, volvió hacia el local. Recorrió de un vistazo la sala. No estaba. Dio un rodeo a las mesas y bruscamente se encontró de nuevo a las tres mujeres. Debía de tener un aspecto desesperado y ridículo, pues las tres al unísono soltaron la risa. Escapó de ahí, volvió a la isla, se precipitó a través de los sotos, jadeando, se puso de nuevo a escuchar, y se quedó durante un largo rato ya que le zumbaban los oídos. Pero por fin creyó oír algo más lejos, una risita aguda que conocía perfectamente. Y avanzó despacito, arrastrándose, apartando las ramas, con el corazón brincándole de tal modo en el pecho que le cortaba la respiración. Dos voces susurraban palabras que aún no distinguía, luego enmudecieron. Entonces le entraron unas imperiosas ganas de escapar, de no ver, de no saber nada, de irse para siempre lejos de aquella pasión furiosa que le destruía. Iría a Chateau, tomaría el tren, no volvería ni la vería nunca más, pero he aquí que de repente le asaltó la imagen de ella, y la vio mentalmente cuando se despertaba por las mañanas, en su cama tibia, y toda lánguida se apretaba contra él, echándole los brazos al cuello, con el pelo suelto, algo alborotado en la frente, con los ojos todavía cerrados y los labios abiertos para el primer beso, y el imprevisto recuerdo de esa caricia matutina le llenó de una frenética nostalgia y de un deseo loco. Se habían puesto de nuevo a hablar, se acercó, con el cuerpo arqueado, luego se oyó un gritito bajo las ramas, muy cerca de él. ¡Un gritito! Uno de esos grititos de amor que había aprendido a conocer en las horas frenéticas de su intimidad. Seguía avanzando, más aún, casi involuntariamente, atraído invenciblemente sin tener conciencia de nada, y las vio. Oh, si al menos la otra hubiese sido un hombre, pero eso, se sentía encadenado por su propia infamia, y permanecía ahí, aniquilado, trastornado, como si hubiera descubierto de improviso un cadáver amado y mutilado, un monstruoso delito contra natura, una inmunda profanación. Con un relámpago involuntario pensó en el pescadito al que había visto arrancar las tripas, pero Madeleine susurró «Pauline», con el mismo acento apasionado que cuando decía «Paul», y le recorrió tal dolor que huyó lo más rápidamente posible. Se dio de bruces contra dos árboles, tropezó con una raíz, prosiguió y se encontró de golpe delante del río, delante del brazo rápido iluminado por la luna.
La corriente torrencial formaba amplios remolinos donde danzaba la luz. La alta ribera dominaba el agua como un acantilado, dejando a su pie una ancha franja oscura en la que se oían los remolinos en la oscuridad. En la otra orilla, las casas de campo de Croissy se extendían escalonadas a plena luz. Paul vio todo esto como en sueños, o como a través de un recuerdo. No pensaba en nada, no comprendía nada, y todo, hasta su existencia misma, aparecía indeciso, lejano, olvidado, acabado. El río estaba ahí, comprendía lo que hacía. ¿Quería morir? Estaba loco. Volvió, sin embargo, hacia la isla, hacia ella, y en el aire calmo de la noche en la que seguían danzando los ritornelos debilitados y obstinados del baile, lanzó con voz desesperada, agudísima, sobrehumana, un grito espantoso. ¡Madeleine! Su llamada desgarradora atravesó el vasto silencio del cielo, corrió por todo el horizonte. Luego, con un salto extraordinario, un salto de bestia, se tiró al río. El agua se lo tragó, se cerró, y en el punto donde había desaparecido se formaron uno tras otro unos grandes círculos que fueron ensanchando hasta la otra orilla sus luminosas ondas. Las dos mujeres habían oído. Madeleine se levantó. «Es Paul», le entró una sospecha. «Se ha ahogado», dijo, y se lanzó hacia la orilla, donde le alcanzó la gorda Pauline. Una pesada barcaza con dos hombres a bordo daba vueltas y vueltas en el agua. Uno de los dos barqueros remaba, el otro sumergía en el agua un largo bichero, como si buscase algo. Pauline gritó. «¿Qué hacen? ¿Qué ha pasado?» Una voz desconocida respondió. «Es un hombre que acaba de ahogarse». Las dos mujeres, abrazadas la una a la otra, trastornadas, seguían las evoluciones de la barca. La música de la charca de las ranas continuaba enloquecida a lo lejos. Parecía acompañar rítmicamente los movimientos de los sombríos pescadores. Y el río, que escondía ahora un cadáver, remolineaba bajo la luz. La búsqueda se prolongaba. La horrible espera hacía temblar a Madeleine. Finalmente, al cabo de al menos media hora, uno de los dos hombres anunció: «Ya lo tengo», y tiró despacito del largo bichero. Algo grueso apareció a flor de agua. El otro barquero dejó los remos y los dos, uniendo sus fuerzas, haciendo palanca sobre la masa inerte, la hicieron subir a su barca. Luego ganaron la orilla, buscando un lugar de atraque bajo e iluminado. Precisamente cuando estaban tocando tierra, llegaron también las mujeres. Apenas lo hubo visto, Madeleine retrocedió, horrorizada. A la luz de la luna parecía ya verde, con la boca, los ojos, la nariz, las ropas llenas de cieno. Sus dedos apretados y rígidos eran espantosos. Todo el cuerpo estaba cubierto de una especie de capa negruzca y líquida. El rostro parecía hinchado, y de los cabellos pegoteados por el lodo chorreaba continuamente un agua sucia. Los dos hombres lo examinaron. «¿Le conoces?», dijo uno. El otro, el barquero de Croissy, dudaba. «Sí, me parece haber visto esta cara, pero en este estado no se puede reconocer bien a nadie». Luego, de golpe, exclamó: «¡Pero si es el señor Paul!». «¿Quién es el señor Paul?», preguntó su compañero. El primero continuó: «Es el señor Paul Barón, el hijo del senador, ese muchacho tan enamorado». El otro añadió filosóficamente: «Bah, ahora ha terminado de divertirse y es precisamente una lástima cuando se es rico». Madeleine, desplomada en el suelo, sollozaba. Pauline se acercó al cadáver y preguntó: «¿Está muerto de verdad? ¿Sin remedio?». Los hombres se encogieron de hombros. «Oh, después de todo este tiempo, por supuesto». Luego uno de ellos preguntó: «¿Dónde vivía? ¿En Grillón?». «Sí», respondió el otro, «hay que llevarle ahí. Algo nos caerá». Volvieron a subir a la barcaza y partieron, alejándose lentamente debido a la rápida corriente. Y durante bastante rato aún, después de perderlos de vista, desde el lugar donde se habían quedado las dos mujeres, continuó oyéndose el batir regular de los remos. Entonces Pauline tomó en sus brazos a la pobre Madeleine, deshecha en llanto, la acunó, la besó largamente, la consoló. «¿Qué le vas a hacer? No es culpa tuya, ¿no crees? Imposible impedir que los hombres hagan tonterías. Si lo ha querido así, peor para él». Luego, levantándola, agregó: «Vamos, tesoro, ven a dormir a mi casa. Esta noche es evidente que no puedes quedarte en Grillón». La besó de nuevo y dijo: «Ya verás cómo nosotras haremos que te sientas mejor».
Madeleine se levantó y sin dejar de llorar, aunque con sollozos más débiles, la cabeza recostada en el hombro de Pauline, como en el refugio de un afecto más íntimo y seguro, más familiar y digno de confianza, se fue caminando a pequeños pasos. Y aquí termina este maravilloso cuento de la chica de Paul, de Guy de Maupassant. Increíble, increíble cómo termina esta aventura, ¿no? Increíble. La verdad es que casi todos los cuentos de Guy de Maupassant son bastante tristes, ¿eh? Bastante tristes, creo yo. Porque todos tienen algo, no sé, decadente. Todos tienen como algo oscuro detrás. Incluso aunque acaben más o menos bien. O aunque acaben de manera neutral. Yo creo que todos tienen, no sé, una pátina una mugre, algo especial que hace que sean más oscuros de lo que deberían, creo. Porque al fin y al cabo, la muerte de este muchacho se torna triste, pero el final del cuento no es realmente un final no feliz. Porque al final la chica se va con quien quería, se van ambas y al final se quedaron en pareja, se sentirán bien, lo que sea. Y comieron perdices y durmieron felices. Pero sigue siendo algo extraño, hay algo oscuro ahí. Algo que no podemos ver ni entender. Como siempre, espero que os haya gustado este maravilloso cuento titulado La chica de Paul, de Guy de Maupassant, de este libro. Voy a cerrar la grabación. Nos vemos en siguientes vídeos a los de YouTube.